Damos al abogado y referente de Jóvenes por el Clima en la provincia de Tucumán, el doctor Arturo Cuello. Arturo, ¿cómo te va? Muchas gracias por venir. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Todo bien, todo lindo. Acá con una breve lluvia antes de venir, pero todo lindo. Sí. Bueno, apenitas. Sí, con humedad, no sé. pero con lluvia, está Está bastante medio raro el clima esta sí, semana, rarísimo. medio complicado. Estuvo complicadita la Sí. semana. Bueno, nosotros decíamos, aunque lo desconozcan algunos gobiernos, el cambio climático es real, existe, lo tenemos aquí y los efectos los vemos día a día. Los cambios bruscos de eventos extremos son justamente una señal de eso. Y nosotros decíamos, ¿hace más calor o el mundo es más caliente hoy que hace 50, 100 años atrás? Sí, totalmente. Hay una medición que es del parámetro que se arranca a medir la temperatura media global, que es como un estándar fijo, porque obviamente durante el año hay variaciones de temperatura, pero desde la edad de la revolución industrial hasta la actualidad se tomó un cálculo donde íbamos del 0 al 1.5 calculando. Nosotros actualmente estamos como 1,2 grados, llegando a 1,3 grados de temperatura por arriba de lo que era la revolución industrial. No parece mucho de ratos, pero en términos de ser la media global es bastante, porque va variando no solamente la temperatura en el aumento, sino va haciendo que cause consecuencias como que se deshielan en ciertos lugares, se corren ciertas corrientes de aire que regulan cierto flujo de temperatura y hace que lleguemos a ciertos eventos, como que tuvimos una nevada en Tucumán, donde Sí. tenemos un clima subtropical, donde las nevadas no es algo que debería suceder en esta región, Claro, no es algo como común. también los calores extremos que estamos teniendo. Eso hace que vaya variando la temperatura y también todas las consecuencias climatológicas que lleva a partir de eso. Está bueno también a veces entender que se hace una analogía con respecto a este aumento de la temperatura, que es como tener fiebre. Ah, No es lo mismo tener 36 grados de temperatura, donde te sentís regio, puedes entrenar, puedes hacer todo lo que quieras, a tener 37. Pero ya, ¿qué pasa cuando tenés 38? Ya estamos como con más síntomas, con mayores angustias, Sí. te estás mareado, te estás confundiendo. Y ya cuando llegamos al 40 ya es un escenario crítico. sí. Similar son los escenarios que se plantean respecto a la temperatura. Bueno, a nivel internacional, estuviste diciendo Sí. la COP de Escazú. Digo, la COP en 30, Sí. la COP es la Conferencia de las Partes, es un mecanismo que se creó a nivel internacional para poder hacer ciertas negociaciones sobre cuáles son los acuerdos internacionales para adoptar sobre cambio climático y el ambiente en principio. Ahí se fue adoptando distintos informes, hay un panel técnico que asesora siempre a esta convención, que nos fueron dando ciertos avances sobre cómo era la medición de la temperatura. Y en 2015 se creó como algo paradigmático, que es el Acuerdo de París, que lo que hizo fue fijar una meta, de decir, hasta acá nosotros nos vamos a poner como techo para poder permitirnos aumentar la temperatura sin llegar a un punto de un colapso, porque, Claro. a veces es feo hablar de colapso, pero es un punto de no retorno para poder volver atrás de esta situación y vivir de una manera que sea vivible, sin estas consecuencias de precipitaciones. O sea, el punto de no retorno sería, si pasamos ese punto, no hay marcha atrás, ya está. El planeta ya le hicimos todo el daño que le podíamos hacer, básicamente. A grandes rasgos sí, lo que va más es por el lado de que la Tierra no puede autorregenerarse en esas condiciones. Claro. Porque nosotros vivimos obviamente eras eras polares, eras donde hubo mayores calentamientos, y eso es algo que a veces con lo que nos corren los ambientalistas, Sí. de que históricamente hubo muchas glaciaciones y hubo muchas eras de congelamiento. El problema es que nunca se dieron en un lapso de tiempo tan corto, porque lo que hace es que el clima de la Tierra no pueda adaptarse a esas mismas condiciones, porque generalmente es como que el planeta tiene anticuerpos, entonces ante ciertas climatologías se van modificando los ecosistemas, la biodiversidad se va adaptando, y lo que está pasando es que al aumentar tan fuerte va causando consecuencias que hacen que en el mar sea más ácido y se pierda cierta biodiversidad, que la deforestación hace que no se permite que se regenere el oxígeno y tengamos mayor dióxido de carbono en el aire, y hace que eso vaya creando condiciones para que el planeta no pueda como autorregularse. Entonces lo que nos viene a plantear este punto es, vamos a llegar a un escenario donde la Tierra ya no va a tener condiciones para poder volver a ser habitable en las condiciones que se habitan. Entonces no es que llega el 2035 y si superamos el 1.5 es un desierto, como no sé, The Walking Dead, sino que lo que va a pasar es que van a ser territorios, algunos más invivibles que otros. Están planteados que hay islas que van a desaparecer ya para el 1930,
que tienen poblaciones y tienen territorios habitados. Claro. Entonces, es ahí donde se preocupa porque se aumenta el nivel del mar y esas islas desaparecen. O similar, va a haber lugares donde la temperatura es tan alta que no va a haber infraestructura ni servicios básicos para poder abastecer esas comunidades y van a tener que migrar. Claro. Entonces, esos son los escenarios de los que se plantean. Ahora, en esta cumbre que finalizó, ¿no? En Belén, creo que fue, ¿no? Belén Sí, do Pará. Belén. Hay una cuestión que me parece particular, que es en el informe final o en la conclusión final que firman los países. Yo no puedo creer que no se incluya lo que es el elemento más contaminante que tenemos, que es el petróleo, la industria del petróleo, que no solamente es combustible, plásticos, un montón de cosas. No puedo creer, pero en realidad a mí me gusta esto de también jugar con la geopolítica. No es casual que uno de los países que tiene mayor cantidad de reservas de petróleo y que es autosuficiente de petróleo, que es Estados Unidos, esté en contra de Sí, ni estas siquiera cumbres, ¿no? participó, ni siquiera llevó representante, nada. No, bueno, eso no es de esperar. Argentina también dejó mucho que desear el Sí. año pasado. Lo que pasa es que el mecanismo de la COP tiene una lógica que es a partir del consenso absoluto. Entonces todos los miembros partes de la convención tienen que acordar el acuerdo final, que es el draft, que es como la nota conceptual de lo que se queda, que es la resolución. Y es muy difícil negociar en esos términos. Desde hace años se fueron avanzando en lógicas donde se quieren incluir los combustibles fósiles, la prohibición o la minería o muchos otros términos que fueron surgiendo y nunca hay tal consenso. Entonces, en estas lógicas, antes de llegar a una COP sin una resolución final, suelen negociarse que se desaparezcan ciertos puntos. Como por ejemplo acá, íbamos con 100 metas para poder acelerar las contribuciones de los países, y se renegociaron 59 y cambiadas de las que eran originariamente dadas por el grupo técnico, porque obviamente todo es a partir de grupos técnicos que te ayudan a negociar y a llevar todo. Entonces lo que pasa es que hay mucha presión política. Pensemos que hace 2 años fue en Emiratos Árabes la COP. Sí. Y en Egipto, por ejemplo, le sponsorió Coca-Cola. Todo lo que fue la plata que puso para que se pueda ejecutar, porque son infraestructuras carísimas para poder llegar, nada. Hay cierto poder político de fondo, obviamente, y va haciendo que cambien esas condiciones de dónde se da. Claro. Está bueno que se blanqueen este tipo de cuestiones, ¿no? De dónde sale la plata, porque decir, bueno, por lo menos entiendo por qué actúan como actúan. En Estados Unidos creo que es más claro en la cuestión de por lo menos su poder legislativo, nosotros estamos un poco camuflados. Volviendo a lo que es poder legislativo y parlamentario, es uno de los temas que te agregué sobre la marcha el otro día. Sí, no hay problema. Y en realidad es porque ha generado cierta polémica. En realidad me parece más en la discusión y cómo se lo ha planteado la discusión, más que el proyecto en sí, que es una legisladora en la provincia de Buenos Aires que propone, cito el título para que la gente entienda, cobrarle impuestos a los pedos de las vacas. Que en realidad es a la contaminación que produce la producción o tener justamente ganado de manera masiva. Claro, que produce el gas metano. Claro, ¿tiene algún sentido el proyecto? ¿De dónde parte esta intención? Primero que nada, este es un proyecto que se presentó en la provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, no es del Congreso de la Nación. Sí. Lo presentó Lucía Klug, que es de la bancada de Juan Grabois, y el sentido que tenía el proyecto era poner una meta de emisión como si fuera una responsabilidad empresarial extendida de la contaminación propia derivada de la industria del tal productor. Es una lógica que se usa mucho. Por ejemplo, también hay muchos proyectos de gestión de envases post-consumo para entender la responsabilidad final que tiene el consumo, digamos, cierta industria. Lo que propone es al metano. El metano es un gas que es bastante contaminante, uno de los que más contamina en términos de calentamiento global, incluso mucho más que el dióxido de carbono, y es parte de algo propio que es de la cultura de la ganadería. La ganadería es una de las industrias más contaminantes en Argentina, a pesar de que también es uno de nuestros principales ingresos. Entonces también plantea una dicotomía tiene cierta lógica lo que plantea. También hay que entenderlo anclado a la realidad, digamos, de que es uno de nuestros ingresos principales, digamos, no te podés cortar las piernas en ese sentido a la hora de hacerlo. Tienen una meta que es 100% de política ambiental, de más que nada regular cierto descontrol de heces, digamos, todo lo que sale de la vaca produce una cantidad excesiva de metano, y la realidad es que es una industria contaminante y que no está teniendo ningún manejo de prácticas. Además que lo que viene asociado a eso es deforestación. Una de las prácticas más comunes para poner la ganadería es la deforestación. Incluso se queman bosques
que son incluso a veces bosques protegidos, de categoría verde, por ejemplo, y una vez que se queman ya no tienen cierta protección y se utilizan esas tierras para la cultura del agropecuario. Claro. Entonces también es como que hay cierta reivindicación por ese lado, lo cual, nada, no prosperó de igual modo el proyecto, se fue presentado hace mucho, solo que ahora volvió a emerger porque bueno, ya dejó su bancada y quedó como el proyecto ahí dando vueltas, pero la realidad es que no tiene tratamiento parlamentario ya porque ya perdió el tratamiento de las sesiones y además no continúa su periodo. Claro. Yo lo que decían, del bloque radical, por ejemplo, es que no existían las herramientas tecnológicas para que vos puedas como medir o calcular cuánto realmente contaminan como para poder cobrarle una tasa. Claro. No sé si... Le vas a tener que cobrar a todo producto lo mismo, porque no... Claro, o por cantidad o cantidad de ganado. Cobrar, seguramente yo, por la cantidad de ganado, digamos, la emisión de cada cálculo. Sí, me imagino que iría por ese lado. Yo calculo que hay cálculos técnicos que se pueden hacer, hay inventario de gases de efecto invernadero que miden industrias completas y no lo hacen a partir de aproximaciones, sino que debe haber indicadores puntuales para eso. O sea, que no los conozcan, bueno, puede ser parte que, no sé, el trabajo de un ingeniero ambiental calcular eso. Claro, pero es algo con, digamos, con realmente un sentido que tiene un costo ambiental, ¿no es? Porque mucha gente se ha reído. Pasa que puedes decir que quieren cobrar impuestos a los pedos de la vaca y te genera gracia. Y puedes decir que es una locura. Claro. Cuando empezás a verlo de fondo y decir, y algo de sentido tiene, ¿no? Sí, sí, es una actividad totalmente, o sea, no es nociva per se, pero ninguna actividad que hagamos de interferencia del hombre en el ambiente es limpia. Sí. Todo tiene su costo ambiental, salvo que no dediquemos a plantar árboles que no les redituable a nadie en ese sentido. Sí, obvio. Bueno, volviendo a lo que tiene materia legislativa, ¿no? Argentina, lo dijo el mismo presidente Javier Milei públicamente, no es algo que estemos inventando, quiere modificar la ley de glaciares para redefinir el concepto de zonas periglaciares, ¿no? Se han opuesto de Jóvenes por el Clima, se han opuesto de Greenpeace y muchas otras organizaciones. ¿Qué significa? Primero, ¿qué es periglaciar y qué es lo que pretenden desde el gobierno con eso? Esto ya es una práctica que ya salió en la ley bases. Esto no es algo que quedó aislado, sino que cuando se negoció en la ley bases cayó esa parte del articulado, gran parte del articulado que desregulaba la tutela ambiental es lo que cayó. Lo que vienen a querer hacer es modificar la parte que define en la ley de presupuestos mínimos, que tal vez está bueno volver un paso para atrás. En materia ambiental hay cierta categoría normativa que tiene un rango de tutela superior a la que es, por ejemplo, una norma que dicta el Congreso. Porque la Constitución habilita una cláusula que se llama presupuestos mínimos. Y te dice que las leyes que el Congreso dicte bajo la categoría de presupuestos mínimos ambientales no pueden modificarse de una forma en que tenga una menor protección al ambiente de la que tuvo antes. Es decir, si yo quiero modificar... Son normas progresivas, ¿no? Exactamente, tiene un principio de no regresión muy marcado. Entonces, bueno, esta se enmarca dentro de la ley de presupuestos mínimos a partir de la Ley General del Ambiente. Y lo que hace es buscar proteger y generar como una cuasi reserva natural de la zona de glaciares y zona de periglaciar. Porque tiene un valor agregado, porque es una reserva natural de agua, porque es también uno de los factores que regula la temperatura media del planeta, y porque además las actividades que se inserten a los alrededores pueden ser nocivas también para el mismo glaciar, porque el glaciar tiene una función ecológica gigante que no tenemos que dejar de proteger. Argentina tiene muchísimos glaciares. A veces uno piensa en su glaciar, el Perito Moreno solamente, pero la mayoría de la cordillera de los Andes tiene glaciares. Mendoza tiene muchísimos glaciares, siendo que Mendoza tiene muchísima potencialidad de actividad minera. Corregime si me equivoco, además es de donde, por ejemplo, sale mucho del agua mineral embotellada, ¿no? Sí, suelen ser de esas mismas cuencas que se desprenden de esos glaciares, que salen, a veces esas cuencas se utilizan para el agua mineral. Las aguas esas que toman en botellitas de cristal, que son recontra caras, salen de ahí, por ejemplo. Sí. El tema es que esta ley, además de buscar proteger propiamente el glaciar, protege la zona de lo que es el área periglaciar, que está también definida dentro de la ley, por más que lo consideren ambiguo o no, está definida, digamos, la zona. Lo que busca hacer este proyecto de ley, como ya lo intentó hacer la ley base y que también figura en la declaración conjunta que firmaron en Estados Unidos el presidente Milei, es modificar eso para poder restringir la definición y acotar el margen de lo que es la zona periglaciar. Porque está definido de cuánto existe, porque además hay un inventario de glaciares, entonces a partir del inventario de glaciares se entiende cuál es la zona periglaciar que está protegida. Hay que entender el trasfondo de esto. Las zonas de donde están ubicados los glaciares son zonas de gran potencialidad de tener, por un lado, combustibles fósiles y por otro lado, de que son zonas de alta minería.
porque generalmente los glaciares están en zonas de altura donde hay cordilleras. Por ejemplo, toda la cordillera de los Andes del lado de Chile están explotando con cobre, y de nuestro lado de la cordillera no estamos explotando con cobre. Entonces se entiende que hay una gran potencialidad tanto minera como de combustibles fósiles. Entonces la función es ir a desregular, desproteger lo que se ha definido como zona periglaciar, que ellos van a hablar de una redefinición, pero en realidad es reajustar lo que es el alcance de protección de la zona periglaciar para poder habilitar actividades productivas, porque una de las cosas que tienen prohibida la zona periglaciar es cualquier otra actividad que no sea generalmente el turismo. Entonces lo que va a habilitar es que se pueden insertar mineras, se pueden insertar explotaciones carburíferas para poder utilizar los recursos que están ahí. El problema es que si se invade, se hace una intervención humana en esa zona para poder hacer ciertos modos de extracción, va a afectar directamente el glaciar, que tiene una función ecológica. Y la realidad es que estamos en un momento donde se están deshielando la cantidad de los glaciares, y eso hace que por un lado aumente el nivel del mar en lo que son en zonas más como que dan hacia los océanos, pero también para nuestros lados también puede aumentar cantidad de precipitaciones, puede aumentar el cauce de los ríos, que va a modificar la composición propia, digamos, de lo que son las riberas y los ríos. Entonces va a haber una modificación ecosistémica muy grande, va a hacer que baje las temperaturas, que aumente las temperaturas, porque va a bajar esa función ecológica que tiene de regular la temperatura. Va a haber inundaciones en zonas donde antes no lo había, cuestiones extrañas, digamos. Ahora, todo es por guita, digamos. Totalmente. Es habilitar negocios, y la pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿a qué estamos renunciando? Porque va a ser en peor calidad de vida para la gran mayoría de los argentinos, para que un par de vivos que tienen mucha guita, que son los dueños de las mineras y que ni siquiera son argentinos, se la lleven afuera. Sí, es parte, digamos, bueno, el RIGI lo que buscaba era también desregular eso. La propuesta del gobierno es dejar de que la definición de lo que es el área periglaciar y cuáles son los inventarios de glaciares sea una facultad propia de nación, y que sea una concepción propia de las provincias. Creo que incluso se refiere a San Luis, que es lo que tuvieron esta iniciativa de poder definir qué es lo que es el área periglaciar y cuáles son, para poder bajar el nivel de protección de lo nacional, para que una provincia pueda definir qué es lo que es. Entonces obviamente la provincia, si quiere hacer ciertos negocios, como por ejemplo está pasando en Salta, mineros, va a definir en base a su conveniencia económica de dónde va a permitir ciertas explotaciones. Entonces como que hay una cuestión muy marcada. Y más, Mendoza hace poco estuvo intentando, ellos tienen una prohibición de explotación de minería, como tenemos también en Tucumán. Estuvo hace poco en su cámara de recinto y no prosperó, pero se estaba intentando. Entonces esto también va de la mano, y Mendoza tiene muchísimos glaciares que tienen que proteger. Entonces hay una cuestión ahí muy de geopolítica, porque al fin y al cabo son nuestros recursos los que se ponen en disputa para las transiciones, para los consumos globales. Pero también es una cuestión donde no se hace ni siquiera en el marco de la soberanía, porque si de última uno dice, vamos a poner cierta explotación minera a servicio, digamos, de, no sé, la protección o del desarrollo nacional, como tiene Chile. Chile, por ejemplo, tiene muy altas las tasas de retención ellos de impuestos. Habilitan que vayan a empresas a explotar, ¿no?, los materiales que tienen, pero le cobran mucha guita. Tienen muy altos los aranceles, digamos, para las empresas que vienen a sentarse. Claro. Nosotros tenemos aranceles bajísimos, incluso, bueno, Bolivia tiene nacionalizado el recurso, y creo que ya es otro extremo, donde no se tornaron económicamente viables sus producciones, por ejemplo, de litio, porque era una producción 100% nacional. Creo que hay que virar a poder crear ciertos márgenes donde se planteen tutelas que garanticen un desarrollo nacional, porque no es que no tenemos que hacer un desarrollo nacional, pero sí con ciertos estándares mínimos de que se den las condiciones de que no haya explotaciones que sean nocivas para todos. Claro. Nos tiene que beneficiar a todos, no solamente un grupo de personas que ni siquiera piensan en Argentina, no que piensan en Sí, obvio, acá se le está entregando directamente las cosas en bandeja. Bueno, que se firme esa declaración conjunta en Estados Unidos en medio de una visita presidencial diplomática, es como también hablas de una entrega de soberanía. Nosotros lo veníamos conversando con Melina en el camino, lo estuvimos hablando también cuando veíamos lo del acuerdo comercial, que para mí lo hizo Estados Unidos, Argentina lo firmó, obvio. Me parece muy claro, que Estados Unidos, nosotros nos comprometemos a importar minerales no disponibles en Estados Unidos. Y yo me preguntaba, ¿qué serán los minerales no disponibles? Yo imagino que será el litio, ¿qué es lo que tenemos nosotros que ellos no tienen? Hay una concepción de lo que se llaman los minerales estratégicos. Dependiendo de quién te lo diga, te van a decir minerales estratégicos, otros te van a decir minerales críticos. Entonces, hace poco hubo un foro andino que organizó Federalismo y Libertad y presentó como recursos estratégicos. Otros estamos hablando de que son recursos críticos para la región. Entonces, depende de la concepción, vas a entender cuál es cuál. Estamos hablando básicamente litio, cobre, oro, manganeso, minerales que se utilizan para lo que es la transición energética
para dejar de consumir combustibles fósiles, en base a que vemos que es un escenario que además que contamina, hay menos disponibilidad, Sí. porque estos se utilizan en todo lo que es el circuito para hacer la transición. Por ejemplo, el litio se utiliza para, además de el teléfono, por ejemplo, para hacer células que mantienen almacenamiento de energías renovables. Es decir, hoy en día los sistemas de las energías renovables son, por ejemplo, la solar, utilizo, la dispongo y si no tengo, generalmente la enchufo a la red local para vendérsela y que se la use en ese momento. Sí. Pero no hay un almacenamiento, porque esos almacenamientos se usan a partir de baterías de litio. Es, por ejemplo, el mineral que más está en disputa hoy en día, Sí. y que se habla de que tenemos el triángulo del litio entre Argentina, Chile y Bolivia, que concentra el 70%. Pero bueno, también hay otros más que están jugando en la transición, como el cobre, y Argentina tiene muchísimo cobre que nos está explotando. Entonces también es otro de los que está, el oro también que está muy presente. Bueno, Catamarca históricamente con explotaciones de oro. O sea, no se usa solamente para el cable que tiene adentro el cobre, ¿viste? Que Exactamente, no, se para utiliza para cortar los todo. cables para vender el cobre. Eso. Sí, todo lo que es la arquitectura propia de la transición energética requiere de muchos minerales, y entre esos muchos de lo que tenemos disponibilidad nosotros. Claro. Bueno, la verdad que ha sido, yo me he devorado un montón de cosas, era justamente el sentido del programa, era que la gente conozca por qué estos temas les tiene que importar y por qué los tienen que hablar, porque la mayoría pasa por debajo del tapete o tiene bajo perfil, ¿no? Estos temas, y nos pueden cambiar la vida, nos guste o no nos guste, ¿no? Entonces me parece que hay que estar y darla a la discusión. Sí, Arturo, obvio. muchísimas gracias por venir.